Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio llegar hasta donde tú estás, tu amigo y hermano Marco Delgado, que te dice que tú eres muy especial para la gloria del Señor, porque mira, eres bendecido. Bendecido. Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo. No hay marcha atrás. Si Dios nos bendijo, irrevocable es lo que dice la palabra del Señor. Hoy en esta noche vamos a ver un tema bien interesante, hermanos, de que la palabra de Dios es la máxima autoridad y todos nosotros lo tenemos en la palabra del Señor. En la palabra del Señor es la única fortaleza y esperanza a la cual nosotros podemos acudir. Podemos acudir a la única fuerza que hay nada más para nosotros los creyentes. Y en esta noche, yo te animo, mi amiga, mi amigo, mi hermano, de que tú confíes en la palabra del Señor. Hay muchos pasajes en la palabra del Señor que dicen, dichoso el hombre que en él confía. En los Salmos está lleno de eso. Proverbios, mira, Proverbios dice, fíate del Señor de todo tu corazón. Pero ¿cómo vamos a confiar en el Señor? ¿Cómo vamos a fiarnos del Señor? Sino a través de su palabra, como lo vamos a ver en esta noche. Hay mucha gente, mis amados, con las que yo converso, por la gracia del Señor. Miren, mis amados, ellos son fieles asistentes a sus diversos lugares de reunión, pero en la Biblia son cero. En la Biblia son absolutamente cero, cero, cero y más ceros para allá y para el otro lado. Da pena conversar con ellos y que ellos no sepan lo que uno les está hablando porque ellos no leen, no leen menos estudiar la palabra de Dios. Dice por allá en el libro de Timoteo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra, de verdad, que es esta que nosotros tenemos y que vamos a ver en esta noche para la gloria del Señor. Ojalá que podamos ver lo que tenemos, hermanos, en esta noche, en la palabra, para la gloria del Señor, porque es la palabra de Dios la que rige, mi amado. Dios habló y fue hecho. Dios mandó y existió. Así lo dice la palabra de Dios en todas partes, de los Salmos y de Job. Dios mandó y existió y dijo Dios. Mire, ahí comenzamos en Génesis. Y dijo Dios. Dice Hebreos 11 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, mis amados, si la palabra de Dios es lo que ella dice que es y nosotros lo creemos, mi amado, entonces hay que aferrarse a la palabra de Dios, como lo vamos a ver ahorita allí en Filipenses, ¿qué? Filipenses 2:16. Hay que aferrarse a la palabra de Dios, hermanos. Hay que aferrarse. Como cuando una persona está enferma y le diagnostican una enfermedad X. Entonces el doctor le receta una medicina, ya sean pastillas, en jarabe, inyección, como sea, pero que tiene que ponérselas todos los días religiosamente, a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, por decir algo. Si usted deja de ponerse esta inyección, se muere. Mira, yo tenía un amigo mío, no un conocido, pero cuando nos veíamos, nos saludábamos, éramos conocidos del barrio, pero amigos no. Ahora, no es que no quería que fuéramos amigos, sino que nos veíamos muy poco. Entonces, a él le dio cirrosis de tomar licor y lo llevaron al hospital bastante delicado y se compuso, mire, se compuso, todo el mundo feliz, todo el mundo contento, pero el doctor le dijo, si usted se toma una copita de licor, de vino, de lo que sea, usted se muere. Y el hombre comenzó muy bien, estaba muy bien, muy feliz, muy contento. Llegó por allí un día, un mes festivo que nunca falta en el año, y se tomó una copita y se murió. Se murió.
Mira, mi amado, los médicos son personas que dice el libro de sabiduría. Perdón, el libro de Eclesiástico dice, si no me equivoco, es en el capítulo 16, donde dice el libro de Eclesiástico, debemos de dar gracias a Dios por los médicos. Así lo dice allá. Mire, gracias a Dios por los médicos. ¿Quién no ha ido donde un médico? El que dice que no ha ido donde un médico es porque no se ha dado cuenta, porque estaba en coma y todavía está en coma. Pero todos hemos ido donde un médico, nos han recetado ahí medicamentos, tómenselo uno en la mañana, al mediodía, otro en la tarde, fielmente, fielmente. Mi amado, la palabra de Dios hay que estar fielmente en ella, como vamos a ver ahora. En la mañana, al mediodía y en la noche. Mi amado, si Dios dice, si Dios, el que hizo el universo, el que tiene todo el universo en orden, el que le dio una orden al sol para que salga en la mañana y se oculta en la tarde, el que le dio una orden al mar y le dijo, de aquí no pasarás, etcétera, 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 en toda la creación, ese Dios nos dice a nosotros en su palabra que debemos de meditar, leer, pensar, estudiar, escuchar su palabra. El Señor de Gloria le dijo a sus contemporáneos allá en Juan capítulo 7, versículo 39 o 6:39, les dijo, escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Esa palabra escudriñen en otra Biblia más moderna dice, estudien las escrituras, estudien. Entonces eso es lo que hacemos nosotros martes, jueves, domingo, estudiar la palabra de Dios, mi amado, para estar, como dice Filipenses, ahorita lo vemos, para estar agarrados, asidos a esta palabra. Si le hacemos caso a un médico y nos dice que hay que estar tomándose esto a las horas y horas y horas, cuanto más al Dios de la gloria que nos insta a que estemos en su palabra, mi amado. Para que estemos en su palabra, hay que ser disciplinados al estar en la palabra. Es una disciplina, mi amado. Y en esa disciplina hay que sacar en el día el rato, el momento, la hora, para estar en la palabra del Señor. Hay que estar escudriñando la palabra del Señor, leyendo. Ahora vamos a ver allí en Efesios 3, donde Pablo dice a los efesios que se ocupen en la lectura. Ocúpese en la lectura, dice, leyendo lo cual podéis entender, le dice a los efesios, ahora lo vamos a ver, leyendo lo cual podéis entender. Ustedes pueden entender lo que yo les estoy diciendo si ustedes leen, pero si no leen, ahí sí que estamos mal. Vamos a leer Romanos capítulo 15, versículo 4 y 5, allí vamos a comenzar el estudio de esta noche. Y el estudio de esta noche es esperanza y fortaleza solo por las escrituras. Esperanza y fortaleza solo por la palabra de Dios, nada más. Hermanos, la palabra escritura y la palabra de Dios es sinónimo. Evangelio también es sinónimo. Entonces, para comenzar, vamos a ir allí a Romanos capítulo 15. Yo te aconsejo, mi amiga y mi amigo, que si puedes anotar los versículos que yo te doy, mis hermanos, y luego les das seguimiento para que amplíes. Yo aquí puedo darte unas cosas, pero cuando uno lee el versículo se le vienen otras ideas y ojalá que así sea así contigo. Hay veces que yo estoy leyendo algo en un diccionario, o estoy leyendo algo o estoy escuchando algo en el internet, entonces dicen una cita, entonces me voy a esa cita a ver cómo es que dice, y mire, y de esa cita hago un montón, hago como 20 citas más del mismo tema, porque es bueno estudiar, hermanos, es bueno estar allí en la palabra. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Oído lo que dice Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, porque las cosas que se escribieron antes, dice el versículo 4, para nuestra enseñanza se escribieron.
Oído, hermanos, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mi amado, es la única fuente de esperanza. Es la única fuente de esperanza. Ojalá que lo que voy a decir no esté aconteciendo en tu hogar, en tu familia o en alguna familia muy allegada a ti. Pero hay muchas personas que pierden seres queridos y no tienen ninguna esperanza para esos seres queridos, hermanos. No tienen ninguna esperanza, no hay ninguna fortaleza en la vida de ellos con esos familiares muertos. Conozco muchas personas, hasta fui a celebrar hace un tiempo, fui a celebrar un sepelio donde murió la mamá de una conocida mía, de nosotros, y esta señora, la mamá murió y la hija que es la conocida, yo creo que todavía anda guardando luto, hermanos. Vestidos negros, día, mañana y semanas y todos los días. ¿Por qué? Porque no hay ninguna esperanza en ellas. Hermanos, lo único que consuela, mi amiga y mi amigo, lo único que consuela es la palabra de Dios. Ya usted le puede llamar escritura, ya usted le puede llamar evangelio, ya usted le puede llamar la palabra de Dios. Permíteme volverte a leer este versículo 4 donde dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, oído, con un fin. Todo lo que se escribió con un fin, todo. Se escribió con un fin, dice el versículo 4, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mi amado, no hay otra cosa, no hay otra cosa. Esta es la medicina que Dios está recetándonos en esta hora del estudio, a ti y a mí que lo estás escuchando, en el momento en que tú lo estás escuchando. Hay veces que uno tiene, por ejemplo, una garraspera aquí en la garganta. Entonces yo le digo a mi esposa, me duele aquí la garganta. Entonces ella me dice, tómese una acetaminofén. Ella es la doctora mía. Mire, me tomo la acetaminofén y de verdad se me calma la garraspera, el dolor que hay aquí en la garganta. Mi hermano, y eso es lo que recetan en las clínicas, eso es lo que dan. Te va que tiene un dolor en tal lado y le dan una bolsa llena de acetaminofén. Pero en fin, es un medicamento al cual tú tienes que serle fiel al medicamento, tomártelo mañana, tarde y noche si es necesario, pero al medicamento hay que hacerle fiel. Si no le eres fiel al medicamento, mi amado, entonces se va a poner más peor tu salud. Y al final, ya sabes a dónde vas a ir a parar. Pues las Escrituras, mi amado, el Evangelio, la palabra de Dios, como lo vamos a ir viendo, vamos a ver Escritura, palabra de Dios y Evangelio, es lo mismo. Que no es que es una cosa es una y otra es otra y otra es otra, no, es lo mismo, es lo mismo. Dice el versículo 4 que es únicamente quien nos consuela y nos da esperanza, la Escritura, nada más. El versículo 5 dice así, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé a vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Mi amado, Dios no nos va a dar a nosotros ninguna consolación. Dios no nos va a dar a nosotros ningún sentir espiritual o físico, sino a través de su palabra. A través de su palabra. Dios no usa ninguna otra cosa. Algunas personas, hermanos, están habituados a ir donde el pastor a que ore por él, a que le dé una palabrita, a que el pastor le ponga las manos. Hay otros que todavía van más allá, a que el pastor les eche aceite que los unja con aceite, más bien, que los unja con aceite. Mi amado, esas cosas ya no van, ya no van. Nosotros estamos viviendo un pacto de gracia.
Estamos viviendo un pacto, mi amado, donde en Cristo nosotros estamos perfectos y completos. Pero esto no nos viene a nosotros así como en una oración y nos cae del cielo. Esto nos viene a nosotros cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, meditamos la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios. Cuando yo escuché por primera vez a través de la palabra de Dios que yo en Cristo estaba completo, y que yo estaba completo, y la obra que Cristo hizo en la cruz fue tan gloriosa para Dios, que todo el que tiene fe en esa obra, en ese sacrificio, en ese Gólgota, en esa cruz, lo que Cristo hizo, Dios lo declara a uno completo, no tiene que hacer nada. Por la fe en Cristo, Dios nos declara inocentes, justos, nos declara sus hijos por la fe en Cristo, nos declara sentados en lugares celestiales. Mira, tenemos cientos de bendiciones que hay en la palabra de Dios por la sola fe viva en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mi amado, eso no llega solo a la mente, eso no llega solo a la congregación. Hay muchas congregaciones, mi amado, donde lejos de presentar a una persona perfecta en Cristo, como dice Colosenses 1:28, lo que hacen es presentarlo lejos de Cristo. Lejos de Cristo. Mira cómo lo dice aquí. Permíteme leerte este versículo aquí en este Nuevo Testamento. No hay amor más grande, donde la palabra del Señor, el Evangelio, Colosenses 1:28, mira lo que dice aquí, Colosenses 1:28, dice, vamos a ver dónde está, perdón, estoy en Efesios, hermanos, con razón, ahí nunca lo voy a encontrar. Ahora sí, dice Colosenses 1:28, dice, por eso, oído hermanos lo que dice Colosenses 1:28, por eso, donde quiera que vamos, hablamos de Cristo. Donde quiera que vamos, hablamos de Cristo. Dice el versículo 28 de Colosenses 1. Y amonestamos y enseñamos lo mejor que podemos. Enseñamos y amonestamos lo mejor que podemos. Oído lo que dice el versículo 28. Lo mejor que podemos. Amonestamos y enseñamos lo mejor que podemos. Nuestro mayor anhelo es presentar a cada ser humano ante Dios perfeccionado en virtud de la obra de Cristo. Colosenses 1:28. Mi amado, anótalo, léelo en cualquier Biblia. Esto es lo que el apóstol Pablo o lo que el Espíritu está diciéndonos a nosotros en su palabra. Presentar a todo hombre perfecto en virtud de la obra de Cristo, de lo que Cristo hizo. Mi amado, eso no llega solo. Esto no llega solo. Hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que reunirse. Hay que reunirse. Ese cuentico, hermanos, de que pastor, únjame con aceite, pastor, ore por mí, impóngame las manos, métase a un ayunito de 2 días o de 1 día, aguantar hambre todo el día sin saber nada de la Biblia. Mi amado, eso no funciona así. Eso no funciona así. Con este respecto, hermanos, de lo que estamos hablando, y de lo que nos ocupa, vamos a leer, ya que estamos aquí a la pura par, a Efesios 6:17. Efesios 6:17. Y luego vamos a leer 2 pasajes que tengo aquí anotados también, que están en el Antiguo Testamento. Dice Efesios capítulo 6, dice el versículo 17, dice así: tomad el yelmo de la salvación. Oído, hermanos, lo que dice. Luego tú te puedes leer todo el contexto o todo el libro de Efesios, que es muy corto. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Oído, hermanos, el yelmo de salvación es un casco que usaba el soldado y que aquí el apóstol Pablo lo está trayendo a colación con la vida espiritual. Hay que ponerse ese casco tiene que darnos la seguridad de que en la cruz del Calvario Cristo nos salvó.
Ese casco nos da a nosotros una seguridad de que somos salvos, siempre salvos. Ese casco nos da la seguridad de que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahí da una lista en Romanos capítulo 8. Ese casco de salvación, mi amado, es la seguridad que nosotros tenemos de que Cristo en la cruz fue molido por nuestros pecados. Ese casco nos da la seguridad que allí en esa cruz Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese casco nos da la seguridad de que podemos presentarnos ante el Señor sin ningún pecado, irreprensibles, santos, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, como una virgen pura delante de Él. Ese casco nos da esa seguridad. Esa seguridad. Pero esto, mi amado, dice el versículo 17 de Efesios 6, dice el versículo 17, después de que ya tenemos toda esta seguridad de la salvación, dice, y la espada del Espíritu. ¿Por qué dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque toda esta perfección que Cristo hizo en la cruz está en la palabra de Dios. Está en la palabra. Esto no está externo de la palabra. Esto no viene por una oración, no viene por un ayuno, no viene porque tú ores 20 horas allí de rodillas reprendiendo diablos y demonios. No viene así. Esto viene por estudiar la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios, por escudriñar la palabra de Dios. Dice el versículo 17, tome el yelmo de la salvación. Tú no puedes darte cuenta de todo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que es una salvación perfecta. Nosotros reposamos en una obra de redención perfecta. No podemos darnos cuenta de esa redención perfecta que el Señor Jesús realizó en la cruz del Calvario si no tomamos la espada del Espíritu, quien nos va a informar de esa redención. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ella es quien nos va a dar esa información, hermanos. Amigos míos, no hay otra forma, no existe. Es solamente la palabra de Dios. Tú puedes sacar tiempo durante las semanas para ir a diferentes actividades que te invitan o que tú pagas para ir, llámese actividad cualquier actividad. Pero si no sacas tiempo para la palabra de Dios, si no sacas tiempo para escudriñar, leer, fortalecer tu espíritu con la palabra de Dios, congregarte para estudiar la palabra de Dios, mi amiga, mi amigo, tú no estás fortaleciéndose en nada espiritualmente. La única forma de tomar el poder de la palabra, como dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es cuando nosotros nos alimentamos espiritualmente para la gloria del Señor. Fuera de eso, hermanos, no existe nada. No existe nada. Vuelvo otra vez al médico. Si el médico dice haga esto, mira, hermano, el enfermo lo hace así. Lo hace así. Todos los días, el que quiere curarse lo hace. Lo hace. El que no quiere curarse, pues le va a ir muy mal. Mi amado, ¿cuánto más no obedeceremos? Como dice Hebreos capítulo 9. Dice Hebreos capítulo 9, ¿cuánto más no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hebreos capítulo 9. Permítame, hermanos, para leerte esta cita. Esta cita no la tengo aquí anotada, pero vamos a ver si es. Hebreos capítulo 9. No me suena. Hebreos capítulo 9. No. Muy bien, no. Muy bien. En este momento, hermanos, esa cita se me fue, honestamente. Pero sí, lo dice allí, no es Hebreos capítulo 12. Vamos a ver Hebreos capítulo 12. Ajá. Ay, hermanos, es Hebreos capítulo 12.
Dice Hebreos capítulo 12, dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hebreos 12:9. Hebreos 12:9, yo estaba al revés, 9:12. Hebreos 12:9 dice: pues, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahí te lo dejo, mi amado. Un versículo bíblico, no hay que traer aquí un exégeta, un teólogo para que nos lo explique. No hay que traerlo. No hay que traerlo. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre, nuestro Dios y Padre de los Espíritus? Dios es el Padre de nuestros espíritus y viviremos. Mira las recomendaciones, hermanos, de estos dos pasajes que quiero mostrarte en el libro de... el primero está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. El primero está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice así el versículo 8. Cuando Dios le dio el cargo, o cuando Josué sucedió a Moisés. Moisés, Dios se lo llevó y en lugar de Moisés quedó Josué. Y allí en el capítulo 1 Dios le da recomendaciones a Josué. Dios le da recomendaciones. Y entre las recomendaciones que le da, luego tú lees todo el capítulo 1 y 2 de Josué. En las recomendaciones que le da, dice el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Oído, hermanos, esas eran las recomendaciones que Dios le dio a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Dice el versículo 8. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mi amado, esto era en la ley. Esto era en la ley. La ley, hermanos, había que oírla. Mira, si tú lees el libro de Nehemías, capítulo 8, un capítulo 8 y 9, dos capítulos que te recomiendo, y también todo el libro. Allí habla, amados, cuando varios sacerdotes y el sumo sacerdote comienzan a leerle la ley al pueblo. Desde la mañana hasta el mediodía, como por 7 días. Varias horas eran allí y todo el pueblo escuchando atentamente. Dice que ponían el oído a la palabra, como el paladar a la comida. Ponían el gusto del oído a la palabra. Y el pueblo lloraba cuando escuchaba la palabra de Dios. Qué triste, hermanos, es que hoy les llega uno a hablar a alguien de la palabra. Y no me habla de eso, no quiero oír eso. Pero hay que seguir adelante, hermanos. A algunos o muchos van a oír. El que tiene oído para oír, oiga. Dios tiene a los suyos preparados desde antes de la fundación del mundo. Lo que nos toca a nosotros es hablar, pero hablar la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, porque es la palabra de Dios la que es viva, la que es eficaz, como lo vamos a ver ahorita en Hebreos 4:12. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, había un mandato de Dios hacia sus servidores. Y les dice Dios a sus servidores, en este caso a Josué, que es el que nos está ocupando, dice: no se apartará, nunca se apartará más bien de tu boca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ese era el consejo en el Antiguo Testamento. Aquí estamos viendo ahorita en el Nuevo Testamento, en Romanos 15, 4 y 5, que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza se escribieron. Hay otro libro aquí a la pura par,
es Deuteronomio 17, 18. Deuteronomio 17, 18. Como Dios sabía que los israelitas iban a pedir un rey, Dios lo sabía. Deuteronomio 17, 18. Instrucciones acerca de un rey. Es el título que tiene en el versículo 14. Instrucciones acerca de un rey. Dios sabía que le iban a pedir un rey. Y Dios les iba a dar un rey. El primer rey fue Saúl, el segundo fue David, y ahí vinieron Salomón y un montón más. Eso nosotros lo sabemos, creo. El primer rey de Israel fue Saúl. Y luego de Saúl fue David. Y luego de David fue Salomón. Y así sucesivamente, hermanos, se vinieron los reyes. Dice el versículo 18, lo que Dios le manda a Moisés acerca de ese rey que le van a pedir el pueblo. Dice el versículo Deuteronomio 17, 18, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, ese rey que el pueblo de Israel iba a levantar, en este caso a Saúl y a David, que fueron los dos primeros, cuando ese rey se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Mira, hermanos, la ordenanza que Dios le dio a Moisés acerca de este rey. No le dijo a este rey, vas a ir a conquistar aquí, vas a ir a conquistar allá, vas a tener oro, vas a tener plata. No, le dijo, te vas a escribir una copia de este libro de la ley y vas a meditar en ella de día y de noche. Mira, hermanos, si esta palabra que Dios le da a Moisés en Deuteronomio capítulo 17, del 18 al 20, tiene promesa. Dice el versículo 20, dice, y para que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos. ¿Sabe, hermanos? Siempre las promesas de Dios no solo van para la persona, en este caso el creyente, como tú y como yo, sino que va prolongado la obediencia tuya a la palabra para toda la familia. Para toda la familia. Yo estoy preparando un estudio de esos para la gloria del Señor. Cuando Pablo estaba preso con Silas allá cuando estaba en la cárcel ahorita me recuerdo dónde era que Pablo estaba preso. Dice que un carcelero se iba a matar. Entonces Pablo le dijo, no lo hagas, porque aquí estamos todos nosotros. Nadie se ha escapado. Algo así es lo que dice allí, Hechos capítulo 16. Entonces el carcelero le dice a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces el carcelero le dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Ese es el tema. Rahab la ramera, que habla allá en Josué capítulo 7, que guardó a los espías que fueron a ver cómo era la ciudad de Jericó. Entonces ella los guardó, ellos bajaron por allá. Los espías se comprometieron con Rahab de que cuando ellos conquistaran esa ciudad, ni ella, ni un solo familiar, ni primo, ni hermano, ni abuelo, ni bisabuelo, ni perro, ni gato iba a morir. Mi amado, yo te aconsejo para que leas ese capítulo 7 de Josué. Josué llegó, conquistó, los muros cayeron, todo el mundo comenzó a morir, pero Rahab la ramera, los espías le dieron una promesa y le dijeron, como tú nos guardaste, ni tú ni un cabello de tu casa va a perecer. Todos fueron salvos, hermanos. ¿Por qué? Porque hay promesa
Mi amado, hay promesa cuando andamos en la palabra de Dios. Hay promesa de parte de Dios. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y aquí Dios le dice al rey, si usted hace lo que yo le estoy diciendo, dice en este libro, vas a ser prosperado tú y sus hijos. Tú y sus hijos les irá bien. Y así hay muchas cosas, como también hay malos, hermanos. Ese es el estudio que yo estoy haciendo, como también hay malos. Daniel fue echado al foso de los leones injustamente. Dice allá en el libro de Daniel que fue echado a los fosos de los leones, eso lo sabemos todo. Y el rey llega en la mañana y le dice, Daniel, te ha librado tu Dios y para siempre vive, delante de él soy inocente. Entonces el rey sacó a Daniel del foso y mandó a echar a todos los que lo habían calumniado, a los hombres, las esposas y los hijos. Léelo. No habían en el aire, los leones los despedazaron a todos. Hay consecuencias de un lado, hay bendiciones de otro lado. ¿De qué lado tú estás, mi amado? ¿De qué lado tú estás? En esta noche yo te estoy dando una pastilla de gracia. En esta noche yo te estoy dando una medicina de gracia para la gloria del Señor. Y esta medicina es que hay que estar en la palabra, hay que estar en la palabra, hay que estar en la palabra. ¿Por qué hay que estar en la palabra? Vamos a ver dos pasajes, mi amado, porque ya el tiempo se nos fue. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esta es una palabra, hermanos, muy conocida. Quiera Dios que también para ti sea muy conocida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mi amado, la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo he buscado esta palabra viva, mi amado, y esta palabra viva es viva. No hay nada, hermano. Nosotros vivimos en un planeta vivo. Nosotros vivimos en un planeta vivo. Mira, si tú ahí en el patio de tu casa, por más pequeñito que sea, es más, no puedes tener casa. No puedes tener patio. En el patio de tu casa, una macetita que tú pongas y les echas 3 granitos allí de maíz, de frijoles, de lo que sea, mira, nace. ¿Por qué? Porque es un planeta vivo. Vivimos en un planeta vivo. Todo es vivo, lo que hay, todo es vivo. Vivo es vivo. Mi amado oído, la palabra de Dios es viva. No hay nada que pueda fluir o actuar en nuestras vidas exteriormente, sino solo la palabra de Dios interiormente. Interiormente, la palabra de Dios actúa interiormente. Mira lo que dice el versículo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, oído donde actúa. Dice, más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. No hay nada en este universo que pueda partir el alma y el espíritu. Solamente la palabra de Dios. Y mira, todavía va más allá en el cuerpo humano. Dice, las coyunturas y los tuétanos, discierne pensamientos e intenciones del corazón. Mi amado, la vida actúa afuera por orden de Dios. Todo tiene vida. El mar tiene vida, el aire tiene vida, los ríos tienen vida. Donde quiera que usted vaya a un pozo, ahí se va a encontrar por lo menos una alumina o un cabezón. Se va a encontrar porque es vida. Pues lo único que produce la vida en nosotros, mi hermano, lo único que tiene vida para ti y para mí, mi amado, lo único que penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos, de nuestra médula, de nuestro cerebro, a lo más profundo de nuestro corazón, lo que discierne el espíritu es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva para ti, para los humanos, para los hijos de Dios, para los redimidos de Dios y para los que escuchan la palabra de Dios por primera vez, que esta palabra los hace nacer de nuevo y los regenera y los cambia de malos a buenos, de muertos a vida, de incomunicados con Dios a paz con Dios. Mi amado, solo la palabra de Dios hace eso. Por eso hay que hablar la palabra. Algunas veces pareciera como que no está teniendo efecto lo que nosotros predicamos, pero tiene efecto porque la palabra de Dios no vuelve vacía para la gloria del Señor. Hay un versículo, hermanos, que está aquí en Colosenses 3:16 y ahí terminamos en esta noche porque
hay que terminar. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mi amado, lo mismo. Dios le dijo a Josué, Dios le dijo al rey. Hay otro rey, hermanos, que en Primero de Reyes, vamos a ver, segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 16, donde Elías le manda a decir al rey, no hay Dios en Israel para que consulte su palabra. Pues lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, lo mismo que sucedía allá, también sucede aquí en el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios en el Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Dios le dijo a Josué, no se apartará este libro. Dios le dijo al primer rey, hazte una copia para que medites en él de día y de noche. Pues el Evangelio de Dios, lo que escribió Pablo, dice el versículo 16 de Colosenses 3, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hermanos, y ahí sigue. Qué bueno sería continuar con este estudio el próximo jueves, si el Señor lo permite, hermanos, porque es muy importante que esta medicina, la espiritual, la de Dios, está aquí. Está aquí. Hermanos, y vamos a ver, hay una cita aquí que dice gratuitamente. Isaías 55, gratuitamente, es gratis para la gloria del Señor. Vamos a recordarte, mi amada y mi amado, que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15. En Facebook y en YouTube. Ahí la palabra está corriendo, hermanos, para la gloria del Señor. También tenemos un lugar de reunión en San José Centro. Estamos ubicados de las oficinas de AIA en el centro de San José, acueductos y alcantarillados. En el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí 225 metros al este hay un edificio que se llama ACAF. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Mi amada, mi amado, declaro que tú a partir de hoy comienzas una lectura diaria de la palabra de Dios. Mira, nos falta Efesios 3, leyendo lo cual podéis entender. Esto lo vemos el jueves si el Señor lo permite. Te declaro bendecido con toda bendición espiritual y creciendo en el conocimiento de la palabra. Amén.